Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción, y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele, yeah. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro conversatorio Fe y Alegría 55 años, denominado Educar para Transformar. Bienvenidos especialmente a quienes nos acompañan hoy día, en este momento, Lala Romero, que se va a encargar de moderar el día de hoy, Aldo Valencia, Susana Córdoba y Alex Ríos, que es quien nos va a hacer la presentación del estudio de impacto sobre las acciones de Fe y Alegría en el Perú. Se trata de un conversatorio de 2 días. Hoy es el primero, mañana los esperamos también, porque Fe y Alegría apuesta por el diálogo y apuesta por la conversación en este ambiente muchas veces crispado y de polarización que vivimos en nuestro país. Creemos que frente a eso, educar es dialogar, es conversar, es tener la posibilidad de ir encontrando puntos comunes de consenso para construir juntos un país mejor. Por eso conversatorio, por eso conversar. Y además el tema que hemos escogido para estos 2 días es educar para transformar. Un punto del debate, un punto de la agenda de estos días es el retorno a las aulas. La semipresencialidad, la presencialidad, ¿cuándo? Ahora, en marzo. Pero ¿a qué aulas? ¿A qué educación? A la misma educación que teníamos
en el 2019 y antes, en donde lo que hemos constatado es que hay agudas brechas educativas y sociales, o es que hay que transformar también nuestro país para que esas brechas sociales y educativas se vayan cerrando? Por lo tanto, hay que tender puentes, y eso es transformar. Por eso, educar para transformar, además, en el año en que hemos celebrado los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, gran educador popular, y cuando hace además muy pocos días la Federación de Fe y Alegría, la Federación Internacional, clausuraba un congreso cuyo tema ha sido el rol del educador popular. ¿Qué significa hoy educación popular? ¿Qué significa hoy educar para transformar? Y de eso se trata precisamente en estos 2 días. Se trata de conversar sobre ese punto, sobre esos puntos, y hoy día el centro, el foco de atención lo vamos a tener en el tema educación y transformación social. Mañana será educación pública y bien común. Y la idea para ambos días es una presentación básicamente de publicaciones que hemos hecho de Fe y Alegría, pero después un conversatorio que va más allá de eso. Esas publicaciones deben ser un punto de apoyo, un soporte, porque lo que interesa es lo que los comentaristas y el ponente principal nos vayan después a decir a propósito del tema en cuestión, para ir poco a poco construyendo en ese diálogo, en esa conversación, una narrativa común que nos permite efectivamente incidir en la educación y en nuestro país para bien de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes, que son el punto central, el objetivo de nuestra labor cotidiana. Bienvenidos pues, y le dejo ahora el micro a Lala Romero, que será nuestra moderadora el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Y nuestra gratitud inmensa, especialmente a Alex, a Susana y a Aldo, y a todos los directores, directivos, y a todos los educadores que se están conectando para participar en este evento. Quisiera empezar, como acaba de decir Ernesto, que en esta primera parte del evento vamos a presentar los resultados del estudio de impacto realizado en 2007 al 2020 acerca de la intervención educativa de Fe y Alegría en el Perú. Y queremos que esta presentación sea un insumo para el conversatorio que tendremos más adelante. Para esta parte, como les acabo de presentar, está Alex Ríos Céspedes, a quien tengo el gusto de presentarlo. Él es licenciado en Psicología Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Erasmo de Rotterdam de los Países Bajos. Actualmente es responsable del monitoreo y evaluación del programa Horizontes de UNESCO. Ha sido asesor de la viceministra de Gestión Pedagógica en el Gobierno de Transición. Es actualmente consultor para UNICEF y GIZ y es investigador responsable del estudio de Fe y Alegría, movimiento que transforma evaluación de impacto de la intervención educativa en primaria y secundaria de las instituciones educativas de Fe y Alegría. Es así como se llama el estudio. Quisiera decirles que pueden hacer sus preguntas en el muro del Facebook. Alex, te doy la palabra, dispones de 25 minutos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lala. Y a través de las cámaras, un saludo a todos los directores, directoras, docentes y en general todos los que nos están sintonizando en este conversatorio. Yo muy encantado de poder compartir los resultados del estudio
impacto que se realizó. Sí, advertir que es mucha información la que tenemos, así que voy a acelerar y dejar algunos puntos probablemente para la discusión y el conversatorio propiamente dicho. Entiendo que se está transmitiendo la presentación, así que si podemos empezar. Brevemente, tienen ahí en la siguiente lámina, tienen la lista de los contenidos. Voy a ir un poco poniendo los antecedentes, voy a saltar un poco la parte sobre historia, voy a centrarme en la metodología y los resultados que se agrupan en tres grandes bloques para dejar unas últimas palabras sobre algunas conclusiones o inputs que pueden abrir también parte del diálogo. Bien, en la siguiente, un poco para contextualizar, nadie duda de toda la contribución y de todo lo que ha hecho en sus 55 años el movimiento Fe y Alegría. Sin embargo, este estudio parte de un interés de poder dar algún tipo de evidencia a cuánto ha contribuido, cómo ha contribuido Fe y Alegría en diferentes aspectos, al menos desde mi experiencia antes de entrar al estudio, estaba más centrada en la contribución que desarrollaba el movimiento Fe y Alegría al desarrollo y a los estudios y a los proyectos de vida de estudiantes que se acercaban a las escuelas, pero el movimiento tiene una dimensión mayor de su alcance, de la transformación social, que no solo lo hace a través de la educación, sino a través de su propuesta pedagógica y política que se planteó desde sus inicios. Entonces, en una mirada de buscar de dar evidencia sobre los logros, es que se plantea este estudio. Han habido algunos estudios que se han hecho, principalmente por algunas instituciones que se han acercado a las escuelas Fe y Alegría para poder entender los logros que se va consiguiendo en el movimiento, pero este es uno de los grandes esfuerzos dirigidos propiamente por el movimiento Fe y Alegría. Y no es solo a nivel del país, fue coordinado por la Federación Fe y Alegría y se realizó en Colombia, en Guatemala, en República Dominicana, en Venezuela, en Bolivia y en Perú. Entonces es uno de los grandes esfuerzos que se ha hecho desde el propio movimiento para dar cuenta de todos los impactos que se está desarrollando. La parte que les voy a presentar específicamente los resultados que se han encontrado en Perú, que se desarrollaron su trabajo de campo en el 2019 y los resultados se presentaron hacia el 2020. Entonces, eso como grandes antecedentes. En la siguiente lámina, yo lo estoy dejando más acá como una documentación de algunos puntos de partida que nosotros tomamos, pero no voy a ahondar sobre esto porque estoy seguro que muchos de ustedes saben cuál es la misión, cuál es la historia del movimiento, principalmente acá en Perú, y sobre eso el padre Cuquerela, Susana han escrito bastante, entonces no vamos a ahondar sobre este punto, más bien explicarles un poco sobre la metodología que está en la siguiente lámina, porque cuando nosotros nos acercamos al movimiento Fe y Alegría para tratar de entender qué es lo que se quería hacer, nos dimos cuenta que existía muchas preguntas y era bien ambicioso lo que se quería lograr. Habían alrededor de 66 preguntas de todos los ámbitos y de todos los tipos, y entonces fue una suerte de negociación y tratar de operativizar y llevar qué cosa es viable de todo aquello que se podía hacer. Es así que nosotros describimos, más que un solo estudio, en un grupo de estudios que lo agrupamos en tres grandes niveles, ¿no? En un nivel que llamábamos micro, que tratábamos de abordar la contribución del movimiento Fe y Alegría en el desarrollo integral de los niños y adolescentes a través de sus escuelas, probablemente el rostro más visible de Fe y Alegría, y para eso usamos una metodología un poco más cuantitativa, acercándonos a 35 escuelas Fe y Alegría, teniendo en cuenta que esto era
parte de una muestra mucho más grande que abarcaba a todos estos países, ¿no? Era una muestra representativa de todos estos países que estaban englobados en este estudio. Además, hicimos y convocamos a egresados para que puedan responder unos cuestionarios en línea y tener la perspectiva de qué es lo que les había pasado a los egresados que habían pasado por Fe y Alegría. Y para poder comparar, lo otro que hicimos fue buscar, no en estricto escuelas que se puedan llamar control, porque no nos daba para un diseño tan riguroso, pero sí escuelas con las cuales nosotros podamos comparar lo que estaba ocurriendo en Fe y Alegría. Buscamos escuelas públicas, escuelas que estuviesen en el mismo distrito o un distrito contiguo y que tengan las mismas características en términos de tamaño, historia, para que nos pudiera servir de espejo y de comparación a las escuelas Fe y Alegría. La parte de un estudio meso, que le llamábamos, era la contribución en la transformación social que Fe y Alegría estaba desarrollando en las comunidades, ¿no? Porque Fe y Alegría se instala, trabaja y es parte de una comunidad. Y entonces queríamos aproximarnos a esos aportes que desarrollaba, a esa transformación más local que desarrollaba Fe y Alegría. Y para eso nos usamos muchas entrevistas a partir de seleccionar 4 comunidades en el país, tanto urbanas como rurales, y entrevistamos a padres, autoridades, estudiantes, docentes, directores. Y finalmente un estudio que correspondía más al nivel macro para ver un poco la contribución que tiene el movimiento respecto a la política pública, ¿no? Y para eso hicimos también un conjunto de entrevistas a expertos de la academia, a investigadores, a ex funcionarios del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, así como a directivos de la Oficina Central de Fe y Alegría que hayan estado previamente o en ese momento en el cual se realizó. Entonces es un conjunto de muchas perspectivas y miradas para tratar de responder en lo mayor posible la contribución y el impacto que estaba teniendo el movimiento. Entonces vamos a ir por bloques a estas partes, espero cubrir en el tiempo que se nos ha dado todos estos aspectos. En la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos a nivel micro de las cosas que encontramos que se desarrollaban con los estudiantes? En la siguiente lámina, por favor. Lo primero que encontramos es que existe una alta eficacia en todos los indicadores escolares que se manejan, y llámese en estos tasas de repitencia, tasas de desaprobación y tasas de deserción. Todas las tasas que usualmente las llamamos como indicadores de eficacia son menores o se encuentran en menor porcentaje en las escuelas Fe y Alegría cuando los comparas con otras escuelas públicas, que en este caso le llamábamos escuelas espejo, que son escuelas, como les decía, que estaban en la misma localidad, en el mismo distrito, con similares características. Entonces, cuando uno se acercaba y comparaba estas otras escuelas públicas con las escuelas de Fe y Alegría, uno encontraba que en las escuelas de Fe y Alegría habían, tanto para primaria como para secundaria, menores tasas de repitencia, menores tasas de desaprobación y menores tasas de deserción. Aunque en el caso de deserción de secundaria no había esa claridad, lo cual demuestra los grandes retos que también la deserción tiene en el caso de cuando hablamos de la adolescencia. Pero esa es una de las primeras cosas que encontramos. Una segunda cosa que encontramos, y la presentamos en la siguiente lámina, es que no solo las escuelas Fe y Alegría no solo son escuelas que retienen y contienen a los chicos, sino que les ofrece una educación de calidad y esta educación de calidad reflejada a través de logros de aprendizaje. Entonces, para eso nosotros nos basamos en las propias evaluaciones de censales que realiza el Ministerio de Educación. Fuimos a sus bases, seleccionamos cómo estaban, a partir de esta muestra que les mencionaba, cómo estaban las escuelas Fe y Alegría y cómo estaban las escuelas espejo, ¿no? Estas otras públicas. Y lo que encontramos, tanto para primaria como para secundaria, era que el logro de aprendizajes era mayor en promedio en las escuelas Fe y Alegría.
Y era mucho más notorio en el caso de secundaria. Si ustedes ven en esa lámina que les están proyectando, cada uno de esos puntitos rojos representa una escuela, Fe y Alegría, mientras el cuadradito, espero que se aprecie, el cuadradito de color más oscuro representa la otra escuela pública que se encuentra en las mismas localidades. No todas las escuelas de Fe y Alegría rinden de manera homogénea, pero en promedio y comparado a sus pares, sí tienen un logro mayor en términos de logros de aprendizaje manifestados en la evaluación censal, tanto de comunicación y matemática que se muestran acá. Entonces, mejores tasas de eficacia escolar, mejores logros a nivel de aprendizaje. Ahora, esto nos llevaba a otra reflexión que se da en la siguiente lámina y que tiene que ver, y era una de las cosas que nos decía o conversábamos cuando discutíamos sobre el estudio, era si realmente el movimiento llegaba a los más pobres. De hecho, en comparación además a las otras escuelas, ¿no? Porque el movimiento se abre, es un movimiento que, como lo dice, está presente donde termine el asfalto y por lo tanto atiende a las poblaciones más necesitadas, tanto en el orden económico como en el orden social, ¿no? Pero siempre a partir de los resultados que los diversos estudios se habían acercado, siempre había esta figura de si realmente atendía a los más pobres entre los pobres. Entonces, ahí sí hay un matiz, porque lo que nosotros encontramos fue que no había diferencias entre la población que se acercaba a estas otras escuelas públicas con la población que se acercaba a los de Fe y Alegría. Estamos hablando en general todo de poblaciones con bajos recursos económicos, pero entonces sí nos llamó la reflexión si realmente el movimiento estaba llegando a los más pobres entre los más pobres como una apuesta. Y acá es donde muchas de las entrevistas que nosotros hacíamos nos manifestaban de los posibles procesos de autoselección que podrían haber en las escuelas Fe y Alegría. Dado que Fe y Alegría es un movimiento reconocido por sus escuelas, las diversas entrevistas que hicimos a expertos nos decían que hay un posible proceso de autoselección en el cual las familias más preocupadas por la educación de los hijos son aquellos que insisten para tener una matrícula en estas escuelas, y eso podría crear un sesgo al momento de tener chicos con mayor soporte familiar, con mayores recursos, con mayores apuestas hacia sus hijos, en un marco de pobreza, ¿no? Estamos hablando siempre en un marco de pobreza. Y esto lo que encontramos es que no existe una respuesta directa o concreta, porque las escuelas se manejan dentro del marco de su autonomía funcional. Entonces, hemos encontrado mucha variación de cómo las propias escuelas apuestan por encontrar a los más pobres entre los pobres, a poder atender a la población que realmente necesita estos servicios de educación. Algunos manifiestan, hacen rifas, otros hacen campañas para buscar a estos grupos de personas que más lo necesitan, pero entonces no hay, en el marco de esta autonomía funcional, no hay como una línea, se estimula a tener estas apuestas, pero no es que sea un comportamiento generalizado de cómo atender. De hecho, el principal reto, y eso se presenta en la siguiente lámina, posiblemente se encuentra en aquellas escuelas más antiguas de Fe y Alegría, porque lo que ha ocurrido con el tiempo es que, y eso lo hemos encontrado, Fe y Alegría tiene una buena decisión y capacidad para buscar los espacios donde termine el asfalto y de establecer nuevas fronteras para establecer dónde hay que apostar por una educación de calidad hacia los más necesitados. Entonces, a lo largo de sus 55 años ha ido buscando esas nuevas fronteras. Empezó en Lima, luego saltó a ciudades, en provincias a partir del terremoto del 70, luego a partir del 93 que se establece la primera red, empezó a establecer sus nuevas fronteras en zonas rurales, en zona de selva, amplió a nuevas modalidades, y entonces uno se da cuenta cuando explora las nuevas fronteras, sí
son fronteras específicamente donde el Estado está más limitado, donde se necesita mayor fuerza de movimiento y hace su mejor contribución. Pero aquellas escuelas que empezaron en el 66, con las primeras escuelas, principalmente las de Lima, ahí donde el asfalto ya ha ido desapareciendo y donde las ciudades han crecido, donde hay una lógica más a través de los hermanos o de los exalumnos para el caso de la matrícula, entonces ahí es donde hay mayores desafíos para encontrar estas nuevas fronteras o estas poblaciones más marginales o que requieren más presencia de fe y alegría. Y probablemente los desafíos están ahí. Y dejo eso y probablemente sobre ello podríamos ahondar en una mayor discusión. Otra de las cosas notorias de la contribución en la siguiente lámina es respecto a la contribución en la formación de valores, algo que para fe y alegría también es muy importante. No hemos podido construir instrumentos que pudiesen dar cuenta de los valores tal y cual los entiende fe y alegría, ¿no? De hecho, hay una publicación que tiene Fe y Alegría sobre los valores y cómo se entiende y se trabajan los valores. Nosotros tomamos algunas escalas disponibles para aproximarnos a los valores. Dentro de ellos, una mejor actitud hacia la diversidad, hacia el enfoque de género, hacia la solidaridad, y encontramos en todas ellas que Fe y Alegría, los chicos de Fe y Alegría manifestaban respecto a sus pares de otras escuelas públicas, un mayor desarrollo, conceptualización y manifestación de prácticas de estos valores, ¿no? Entonces, eso es otro de los aspectos también positivos que encontramos sobre las escuelas Fe y Alegría. Otra de la parte es en las siguientes tres láminas sobre la contribución que realiza el movimiento sobre los proyectos de vida de los chicos, y para eso una de las formas que nosotros quisimos explorarlo fue, en la siguiente lámina por favor, fue a través de cómo están los egresados, dónde están, qué están haciendo, y entonces hicimos una convocatoria para saber dónde están y qué están haciendo. La convocatoria, les digo, fue bien masiva. Llegamos a tener más de 2.000, creo que más de 2.500 personas que generosamente respondieron. De ellas filtramos y nos quedamos alrededor con 1.800 con aquellos chicos que por lo menos hayan tenido todo el nivel en Fe y Alegría y que estén concentrados en primaria y secundaria, que era principalmente nuestro interés. Hay que tomar también con cierta cautela, porque dado que es una convocatoria y todo ha sido voluntario, posiblemente también hay cierto sesgo de ser aquellos que posiblemente les va mejor o que tienen algún vínculo mayor con Fe y Alegría, pero sí nos ofrece unos resultados muy interesantes. Una de las cosas que encontrábamos era qué expectativa tenían estos chicos egresados ahora, qué expectativa tenían cuando terminaron Fe y Alegría y qué realmente consiguieron luego en su vida, ¿no? Y hemos tenido chicos desde las primeras escuelas que empezaron en el 66 hasta chicos que han sido egresados en este siglo, ¿no? Entonces, la mayoría, y eso ocurre también con todos no es solo de Fe y Alegría, sino eso es algo generalizado en nuestro país, todos tienen una aspiración por los estudios universitarios, no solo superior, sino que sea universitario. Eso es generalizado en todo el país y nuestros chicos de Fe y Alegría también lo aspiran. ¿Qué tanto logran esa aspiración mientras... No llego a ver de acá el número, pero es alrededor del 74% aspiran a tener estudios universitarios, lo consiguen alrededor del 50 y tanto %. Estamos hablando que de cada 10 chicos, 7 aspiran a alcanzar a la universidad y finalmente lo alcanzan entre 5 a 6 chicos y consiguen acceder a esa universidad. Quienes no consiguen acceder a esa universidad igual acceden a educación superior, aunque no necesariamente universitaria, sino tecnológica. Entonces, hay un gran cumplimiento de las aspiraciones de nuestros egresados en Fe y Alegría a obtener una educación superior. Y en la siguiente lámina, ahí también le preguntábamos en relación a su vida pasada cómo lo llevan. Y ellos expresan
y manifiestan que es mucho mejor, y es mucho mejor porque han podido acceder a una mejor educación, a un mejor nivel socioeconómico, a acceder a mejores cosas que no accedían en la época, o en relación a sus padres, o en la época cuando vivían o eran pequeños. En la siguiente lámina hay un cuadro más comparativo en términos de sexo que me parecía importante, porque sí, a pesar de que hay un mejor logro en los proyectos de vida manifestada por los egresados, la vida no siempre es tan sencilla o fácil para aquellas que son mujeres, ¿no? Hay un menor porcentaje de mujeres trabajando y hay un mayor porcentaje de mujeres egresadas que están desocupadas o que están en inactividad. Entonces, hay un matiz también que es parte del producto de los grandes desafíos ya fuera de la escuela que encuentran nuestras egresadas de fe y alegría. Finalmente, en las siguientes láminas están la parte del estudio Meso, las contribuciones en la comunidad. Lo podemos pasar en la siguiente lámina. Acá voy a centrarme básicamente en 4 puntos. Voy a tratar de acercarme para leer. Hay hay 2 cosas que hemos encontrado muy claras y muy fuertes a nivel del estudio en la comunidad. Un fuerte sentido de pertinencia e identidad con el movimiento y una fuerte participación de la familia. Aunque cuando hablamos de participación de familia todavía hay un amplio trecho para llegar a niveles de gobernanza, ¿no? No es que se llega todavía a niveles de gobernanza, pero sí hay una fuerte participación de la familia y hay una fuerte identidad o sentido de pertinencia, aunque hay algunos que comienzan a manifestar que a nivel de las nuevas generaciones ese sentido de pertinencia no es como se manifestaba en la vida o en la lucha comunal que existía en los primeros años del movimiento. Y otra de las cosas que hemos encontrado que se afecta la vida comunal han sido diferentes fases a lo largo de estos 55 años. Una muy clara que afectó la fuerte vida comunal ha sido la presencia del terrorismo. No es que dejó de crecer el movimiento y no es que se dejó de hacer trabajo comunitario y de presencia y de transformación social, pero sí fue muy afectada. La otra cosa que afecta es el crecimiento socioeconómico, principalmente de las escuelas que tienen mayor número de años. Aparentemente con el crecimiento de las ciudades, principalmente en Lima, el trabajo comunitario o el trabajo o hacer comunidad es más desafiante en ciudades que ya se han vuelto más complejas, más grandes y más complicadas para poder convocadas. Y la otra cosa que está afectando es esto que nosotros hemos visto como normalización hacia las políticas del Estado, que se debe a un crecimiento propio del Estado que está presente y que no sé si el mejor término es asfixia, pero presiona al movimiento a atender más ciertas cosas que el Estado exige, ¿no? El hecho de tener un currículo nacional que se tiene que implementar, capacitaciones que vienen desde el Estado y ahora último, con las políticas de reforma magisterial, donde la selección de directivos y docentes se tienen que hacer dentro del margen de la política, son cosas que han dificultado y que obligan a estar atendiendo tanto como la comunidad como las políticas, a la UGEL, a la burocracia propia del Estado. Ya en los últimos minutos comentarles sobre el alcance a nivel de política pública. Si podemos pasar en la siguiente lámina, por favor, que habla un poco cómo es reconocido o es visto Fe y Alegría como referente respecto a ciertos temas de política pública. En general, tanto para los propios funcionarios o directivos de Fe y Alegría como otras entrevistas desde la academia o exfuncionarios del Estado, es más difícil ubicar una contribución directa, puntual en la historia que haya venido
o que se dice, sí, en este momento ocurrió tal. No, eso es más difícil porque la forma como se ha influido en la política pública no ha tenido cierta intencionalidad, que lo voy a recuperar en la siguiente lámina. Pero Fe y Alegría sí es reconocido por diferentes temas. No todos, cada entrevistador, dependiendo de su experiencia, lo ha manifestado, pero de entre los temas más reconocidos como referentes por haber contribuido en la política pública y por hacer consultas y porque en la actualidad, si se toma ese tema, debemos acudir a Fe y Alegría, tienen que ver con acompañamiento pedagógico, formación de directivos, relación con la comunidad, innovación y autonomía, gestión. Muchos comparan la relación de la oficina central con las escuelas a una UGEL, ¿no? Yo recuerdo además cuando estaba en el Ministerio de Educación, dijimos, vamos a ver eso como un modelo para los proyectos de gestión. Entonces hay quienes visualizan así. Lo otro tiene que ver con educación para el trabajo y en menor referencia los temas de redes rurales, bienestar docente y género. Esos son los principales temas que nosotros, no quiero decir que esos sean los únicos, pero al menos en las entrevistas eso salió de manera referente y constante por quienes entrevistamos. Ahora, una de las cosas, y que sí es como un llamado de atención al movimiento en la siguiente lámina, es que no se percibe que el movimiento tenga una intencionalidad de hacer incidencia política, sino que es un agente de influencia, es decir, el tipo de referente Fe y Alegría es por los líderes, por las personas que llegan a ser servidores públicos, porque son invitados o porque están constantemente participando por invitaciones de los propios gobiernos regionales o del Ministerio de Educación a dar opinión o a participar en muchos eventos o revisión de mucha normatividad o documentos. Más que un movimiento que tiene planificado y tenga intencionalidad de hacer incidencia en política pública, aunque en el movimiento al inicio, a través de las conversaciones con la Federación, eso fue algo que se aspiraba o se quería tener. Y el último punto, en la siguiente lámina, el gran llamado es que muchas de las buenas experiencias y del conocimiento y que tiene el movimiento está atrapado en el propio movimiento, ¿no? Y nos decían, en las cabezas y los corazones de pocos que pertenecen al movimiento. Y que mucho de eso no ha podido ser compartido o conocido en general porque no existe una cultura de gestión del conocimiento o del fomento de la investigación o cosas de sistematización. Hay una invitación fuerte, y eso ha sido como un consenso, de poder escribir, compartir, y creo que como este conversatorio, este encuentro, posiblemente están en esa línea. Y finalmente, en la última lámina, para ir cerrando y dejando como algunas ideas finales, Fe y Alegría en sus 55 años ha manifestado, y eso se refleja en una búsqueda constante de esas nuevas fronteras, que no solo son territoriales, no solo son de haber ido, de haber partido de sitios donde termina el asfalto en la ciudad hacia la selva o hacia la ruralidad andina, sino que también hay una reflexión de esas nuevas fronteras en aquellas urbes o en los contextos de ahora. Y creo que ahí tiene mucho por aportar, pero mucho por discutir, y que es un tema que también lo hemos encontrado en Fe y Alegría de otros países. Otra de las cosas más como reflexión es que inclusive ya con el proceso de descentralización, con gobiernos regionales y con el crecimiento del movimiento, probablemente siempre va a haber esta discusión de necesitar desconcentrar o descentralizar la relación que se tiene entre las oficinas y las diferentes escuelas. Luego hay como una suerte, y a ver cómo lo interpretan y veremos cómo se reacciona, es que nosotros hemos visto una tensión pero creativa entre ser movimiento y ser un poco más institucionalizado, ¿no? Y el movimiento lo asocia un poco más a la autonomía, a la espontaneidad, a liderazgos
y a la gestión basada en sus líderes, en las personas, frente a una figura más donde está tener cosas más planificadas, escritas, parametradas, ¿no? Entonces, de esa convivencia entre ambas cosas es que aparentemente surge esta riqueza actual del movimiento. Finalmente, los dos últimos puntos tienen que hacer un llamado de atención sobre estos procesos de autoselección, porque están vinculados a tener una opción por los más pobres entre los más pobres, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hemos centrado, y finalmente está toda esta invitación a tener una apertura hacia aún mayor producción respecto a las cosas que hacen, a sistematizar las experiencias que tienen y a poder compartirlas con la comunidad en general. Muchísimas gracias y espero no haberme pasado mucho tiempo de aquel que nos han dado, y atento a las preguntas que nos puedan hacer llegar y parte del conversatorio que vamos a tener a continuación. Gracias. Muchas gracias, Alex. Quisiera hacerte dos preguntitas. Mira, yo sé que tú has hecho este estudio y con mucha calidad, no hay eficiencia, pero quisiéramos saber si, según tu parecer, ¿qué otras evaluaciones, qué otros estudios o investigación, acción, crees conveniente que Fe Alegría haga para seguir dando esta educación de calidad e incidiendo en la educación pública, ¿no? Y también me gustaría que nos pudiera decir qué criterios de selección debería haber, qué metodología, en qué territorios. Creo que esto nos podría ayudar. Y la otra pregunta, Fe Alegría, uno de los pilares fundamentales es la educación en valores. Pero yo al revisar, hacer el estudio nuevamente de todo lo que has presentado ahora como el estudio completo, me gustaría que pudieras decir tú sobre esta realidad de la educación en valores, basándome también en otros estudios que, por ejemplo, se han realizado con la Ruiz de Montoya, del sistema de calidad. La Ruiz de Montoya también hizo un estudio con Susana Frisancho, y también otro estudio que se hizo de los colegios de la compañía, y estaba Fe Alegría. Yo veo en que los resultados de la encuesta no hay coincidencia. Entonces, y todo el mundo en las comunidades dice que Fe Alegría se distingue porque brinda una educación en valores. Pero en los estudios vemos que, y en este mismo, tú has presentado que nos falta mayor participación, por ejemplo, en los municipios escolares. También estás diciendo que los chicos que son exalumnos sí acceden a la universidad o institutos superiores, pero lo que expresan es que están contentos de haber estudiado en Fe Alegría porque les ha ayudado en su ascenso social, especialmente. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Entonces, por eso es que te hago esta pregunta. Me gustaría que pudieras expresar qué elementos o qué aspectos hay que profundizar en una educación en valores para seguir respondiendo a este pilar fundamental de Fe Alegría, y que creo que necesita nuestro país muchísimo. Sí. ¿Respondo ahora, Lala? Sí. Ok. No, interesante lo que preguntas. En términos del estudio, creo que la parte de valores ha sido un poco más injusto porque, como lo manifestaba, los instrumentos y las escalas que se utilizaron no necesariamente estaban respondiendo a la teoría de valores que maneja Fe y Alegría. Entonces, pero sí hemos usado unas escalas que son de aplicación en el Ministerio de Educación para ver ciudadanía y valores a nivel de todo el país, y por ahí está su valía. Yo lo que diría que sí es que es necesario profundizar y probablemente corresponde primero buscar el instrumento que refleje mejor
el apunte y la definición que tiene Fe y Alegría sobre los valores que manifiesta llevar y cómo se lleva. Lo otro que creo es que sí ayudaría probablemente información más cualitativa que nos permita dar una descripción de lo que hace y de lo que llega a tener Fe y Alegría, ¿no? Porque para poder darle una mayor dimensión a los resultados que nosotros hemos encontrado a través de escalas que solo te dicen un número frío y no te explican cómo se recrean estos resultados. En el caso de egresados, nosotros también hicimos algunas preguntas de estas escalas y le preguntábamos sobre su participación en diferentes espacios, ¿no? Y creo que era, no tengo el número acá, pero creo que era entre el 10 al 15% de los egresados, que estamos hablando, el 10 al 15% de los 1.800 que respondieron, que manifestaban participar en diferentes espacios públicos que les permiten hacer como una suerte de canalizar, si es que se quiere llamar transformación social o retribución hacia su comunidad, ¿no? Llámese partidos políticos, gremios, inclusive clubes deportivos, comedores, en fin, un diferente conjunto de espacios donde los egresados manifestaban y que creo, para mí son cosas que hay que reconocer, es decir, hay una suerte de escuela que luego se traduce en la forma como estos egresados ejercen esa vida pública que todos como ciudadanos deberíamos de tener. Y si me pregunto, y vinculando ya así a tu primera pregunta, una de las cosas que creo, y comentaba con Ernesto, de cosas que se pueden hacer es saber mucho mejor qué es lo que pasa con los egresados de Fe y Alegría. En general, todas las instituciones no hay mucho seguimiento de los egresados, ya sean proyectos, programas o incluso en las mismas universidades, ¿no? Ahora con los sistemas de acreditación se suelen pedir, pero no hay muchos estudios de qué pasan con los egresados. Y yo creo que es muy importante y hay mucho espacio ahí para poder conocer y dar una explicación. Esto de acá ha sido una primera aproximación y yo diría que ese es un campo sobre el cual se puede explorar de las diferentes maneras y a nivel micro, nacional, cualitativo, cuantitativo. Hay mucho para ver ahí. ¿Qué pasó con un chico que transcurrió 11 años, 6 años o 5 años en una escuela Fe y Alegría, ¿no? Muchas gracias. Voy a dar pase a Gisela, nos va a hacer 2 preguntas del público. Sí, Lala. Jerónimo Aliaga nos dice que Fe y Alegría tiene más de 50 años. ¿Es correcto un estudio que abarque un espacio tan amplio? ¿Incluye esto a varias generaciones? ¿Qué validez tiene? Y la pregunta es a Alex, ¿no? Y si se puede justificar los resultados del estudio si incluyeron alumnos y exalumnos con tanta diferencia etaria. Aprovecho también para leer las preguntas de Manuel Bello Domínguez. Dice, ¿se ha comparado el gasto por alumno, incluyendo aportes de cooperación, donaciones, aportes de las familias, con el gasto por alumno de las escuelas espejo? ¿Tienen información sobre la proporción de estudiantes que viven en el barrio de las escuelas urbanas de Fe y Alegría y la proporción de los que vienen de otros barrios o distritos por el atractivo y prestigio de sus escuelas? Y una última, de Belén Durán González. Sería interesante que se haga visible la información de las estadísticas desde la mirada de género, especificar la información de chicos y chicas. Es una línea trabajada también por Fe y Alegría. Sí, ya las preguntas muy interesantes todas y todas abren para seguir haciendo análisis porque tanto la data que se ha recolectado da las posibilidades para responder a varias de las preguntas que se han hecho, pero que en el informe no se ha llegado hasta esos niveles.
La parte del estudio más micro que corresponde a estudiantes te da un reflejo de lo que ocurre o de lo que hemos encontrado en un momento dado con los chicos que están actualmente en las escuelas Fe y Alegría, ¿no? Y es un reflejo, y como quieran llamarlo, una fotografía de lo que está ocurriendo y habla muy bien de lo que se está logrando con el movimiento a través de sus escuelas y de la educación que provee hacia chicos en condiciones de pobreza. Y creo que eso se refleja bien y se tiene como un grupo con el cual poder saber qué tan bien es eso, y creo que eso llega a responderse. La parte de egresados sí tiene sus limitaciones porque, como les decía, más que tener diversidad, porque la dispersión más bien te enriquece, lo que uno cuando busca en recoger a través de cuestionarios, uno busca en general lo que uno aspira, a tener dispersión para tratar de encontrar mayores puntos o puntos extremos, ¿no? Entonces es lo que te da la riqueza de una descripción. Entonces ahí creo que no hay un problema cuando uno encuentra mayor dispersión. Yo creo que la principal limitación del estudio de egresados se encuentra en que hay un posible sesgo al ser voluntario. Cuando es voluntario, probablemente quienes responden al llamado probablemente son aquellos, como lo decía en la presentación, aquellos que tienen cierta satisfacción con las cosas que han logrado, tienen cierto vínculo con las escuelas donde han estudiado y por lo tanto posiblemente vas a encontrar mejores resultados. En una profundización, si se quiere entrar a entender qué es un seguimiento de egresados, probablemente hay que tratar de reducir ese posible sesgo en un estudio de ese tipo. Y de ahí hay una suerte de otras posibles, y en esta data, y lo comentaba en las conversaciones más en la interna, yo les decía, hay una data disponible sobre egresados que la pueden estudiar, que la pueden abordar más allá de lo que se ha presentado, porque lo que nosotros hemos presentado son datos generales de los 1.800 egresados que finalmente se constituyó en la muestra, pero de ahí pueden hacer divisiones por aquellos que estudiaron en los 80, aquellos que estudiaron en los 90, aquellos que estudiaron en este nuevo siglo, hombres y mujeres, urbanos y rurales, en fin, tienen una riqueza amplia para poder hacer análisis secundarios y que posiblemente puedan dar una mejor caracterización de qué es lo que ha pasado con los egresados, ¿no? Y es más, les decía que las convocatorias y los instrumentos siguen colgados, así que probablemente esa base de datos pueda seguir llenándose y estar actualizándose. Me ha sorprendido siempre la capacidad de convocatoria que se tiene del movimiento, así que esa data puede seguir creciendo, ¿no? Muchas gracias, Alex. Bueno, antes de continuar con el diálogo, la conversación, les recuerdo que en el muro del Facebook encontrarán un link para dejar sus datos y así van a poder recibir información de Fe Alegría y nuestras publicaciones. Bueno, en el conversatorio que vamos a tener, ¿no?, se enfoca en la relación entre educación y transformación social, con la finalidad de reflexionar sobre el enlace transformador de la educación en nuestra sociedad peruana, que está marcada, como ustedes saben, por la fragmentación social, la corrupción, la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, y la precariedad institucional, pero también con la gran expectativa, esperanza de cambio en beneficio de los más vulnerables, para ir disminuyendo esa gran brecha que vivimos. Y conociendo el interés por esta temática y sus valiosos perfiles profesionales, hemos invitado a Susana Córdoba y Aldo Valencia para que de su experiencia educativa y también su preparación profesional nos compartan sus reflexiones. Primero voy a presentar a Susana Córdoba Ávila. Ella es licenciada en Educación
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de Educación Física, ¿no? Historia y Geografía. Historia y Geografía, aunque con estudios completos de maestría en Ciencias de la Educación, en Gestión e Innovación Educativa en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y con diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia. Investigadora en Psicología Evolutiva y de la Educación por la Universidad de Valencia, España. Es doctora en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Valencia, docente y directora de tesis de máster y doctorado en la misma universidad. Es miembro asociada del Instituto Educa, miembro asociada de Foro Educativo, miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola y consultora independiente. Ha sido docente de aula y gestora de diversos organismos públicos y privados en los temas de educación, cultura, recreación y deporte. También tiene mucha experiencia de trabajo en zonas populares. Presento también a Aldo Valencia Piñán, psicólogo social de la Universidad Federico Villarreal, diploma en gestión de proyectos sociales. Actualmente es director de sostenibilidad y escala en Enseña Perú. Actualmente está a cargo del crecimiento de la organización y las alianzas estratégicas que lo hacen sostenible, además del modelo de impacto territorial. Tiene como foco y experiencia la articulación del sector público y privado para la inversión social. Cuenta con más de 18 años de experiencia en emprendimiento y gestión en el sector social, experto en innovación y recaudación de fondos y estrategias. Hemos previsto 20 minutos aproximadamente, o 40 entre los dos, porque va a ser un diálogo, ¿no? Y doy primero la palabra a nuestra amiga Susana. Sí, muy buenas tardes, un gran abrazo a los colegas con los que compartimos esta tarde de conversación y de presentación de la evaluación. Y, por cierto, un gran abrazo a todos los colegas de Fe y Alegría del Perú, a todo el equipo central. Mi primer recuerdo de Fe y Alegría es en la plaza principal de mi pueblo, con un televisor inmenso en blanco y negro, y a un padrecito de Fe y Alegría anunciando la primera rifa en el Perú. Yo ya había nacido, era muy pequeña, pero lo recuerdo bien. Y mi trabajo profesional me permitió después poder conocer a muchos miembros del equipo, entre ellos a Lala, con quien hemos compartido muchos años de reflexiones, y especialmente a Jesús Herrero, con quien pudimos echar a andar también otras instituciones, como el Instituto Educa, del cual él fue asociado, de Foro Educativo, y después en las largas décadas de esfuerzo que se hizo desde Fe y Alegría para aportar al Perú. Creo que esta evaluación, este estudio que Alex nos ha presentado de manera muy sucinta y que puede seguramente ser revisado en las redes de Fe y Alegría, sería muy importante que pudiera difundirse. Muestran a Fe y Alegría, pero muestran también una parte del Perú. Y Fe y Alegría no puede sino ser heredero de eso, que es el Perú. En estos primeros años de incursión en zonas de enorme pobreza, yo recuerdo a mi madre diciendo: Fe y Alegría hace escuelas para los pobres. Y cómo se valoraba entre las familias de las poblaciones de trabajadores entonces, el que se pudiera contar en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares de las ciudades con estos primeros esfuerzos. Creo que el estudio me ha parecido muy sugerente. Yo felicito a Fe y Alegría por haberlo emprendido, pero me he hecho varias preguntas, entonces quisiera lanzarlas para provocar también la discusión entre nosotros quizá, pero también entre los miembros
de Fe y Alegría. Yo me preguntaba cómo se evalúa esto de, ustedes tienen en la web de Fe y Alegría un mapa del Perú donde dice Fe y Alegría en el corazón del Perú. Y entonces yo me preguntaba, ¿y cómo he evaluado el estudio, los impactos de ese corazón puesto en el Perú? Porque estamos hablando no de un corazón, estamos hablando de decenas de equipos docentes, estamos hablando de numerosos equipos centrales, coordinadores de Fe y Alegría, que puestos en distintos rincones del Perú tienen cada uno de ellos, si queremos comparar cada corazón con cada una de las principales escuelas y las que son líderes de otras redes, cómo ese corazón se ha expresado en esas poblaciones de costa, de sierra, de montaña, de selva. Y entonces me preguntaba si existirá una manera de evaluar todo lo que ha hecho Fe y Alegría en 55 años y de evaluarlo con propiedad en las distintas historias de la escuela, pero de la escuela acompañando la vida de sus poblaciones, de equipos docentes que se han tenido que ir renovando progresivamente, de otros que fuimos gestores públicos y que fuimos también viendo estas realidades e intercambiando con los equipos de Fe y Alegría estas situaciones. Yo recuerdo la primera vez que Jesús se sentó en una oficina en mi debut de funcionaria, entonces ya no era tan joven, pero para entonces yo resultaba siendo joven, no diré los años que tenía. Pero ya en el Agustino Jesús vino a plantearme, pero estamos en esta situación y el Ministerio de Educación no nos apoya. No le faltaba razón. Después me lo crucé también en otros sitios, pero efectivamente nosotros no teníamos un sistema educativo, una gestión educativa, una gestión pública que pudiera acompañar el paso innovador, el paso lúcido de quienes podían empezar nuevos caminos para la educación. Por tanto, algo que pensaba es si para el futuro, Ernesto, equipo de Fe y Alegría, ¿no sería bueno tener en cuenta los propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena se llama, que plantea los temas de vida ciudadana, los temas del bienestar socioemocional, los temas de la inclusión, los temas vinculados a la productividad, a la investigación, en fin, que podrían ser quizá un marco nuevo a través del cual no solamente se podría ver la historia, sino también se podría ver el paso siguiente. Y entonces, viendo los resultados, yo pienso que efectivamente se ha abierto una puerta con muchas posibilidades de análisis y de estudio. Y seguramente puede ser muy sugerente para cada una de las escuelas de Fe y Alegría en este momento en el Perú y de todas las escuelas que acompañan en sus redes, que creo que pasan a 200 en total, que este estudio pueda ser visto también de alguna manera y mirar si esas conclusiones y esos resultados arrojan resultados similares o distintos. Y en todo caso, ¿dónde está la peculiaridad? Porque también puede verse en la web los resultados del estudio que se ha hecho a nivel de América y se puede ver cómo cada país tiene acentos y tiene insistencias a propósito de sus propias realidades. Por tanto, quisiera concluir esta primera parte diciendo que si Fe y Alegría se atrevió a ir más allá del asfalto, si se atrevió a desbordar las ciudades, está ahora ante nuevos más allá, ante nuevas fronteras, con nuevos temas sumamente desafiantes, nuevos temas que probablemente no han formado parte de estas primeras etapas y de estas primeras décadas. El estudio además se situó antes de la pandemia. Ya hemos tenido pandemia. ¿Cómo estamos ahora? Mis colegas de Fe y Alegría, ¿cómo se encuentran? ¿Qué piensan a propósito de esto? ¿Qué tanto hay que cambiar? ¿Hay que innovar? ¿Tenemos una red de apoyo para atrevernos a hacerlo? ¿Tenemos alguna idea de cuáles son los puntos a través de los cuales podemos avanzar? Creo que de todas maneras es fundamental que la comunidad docente
con la comunidad que circunda, la comunidad educativa, la comunidad local, pueda hacer esta reflexión. Y que los temas vinculados a la transformación que se requiere como aporte de la educación para el cambio del Perú, sea una transformación que convierta a las personas a la educación de calidad con equidad, que convierta a las personas a abrirse al conocimiento y al descubrimiento de todos los saberes que circundan en nuestros pueblos. Hoy se habla mucho del diálogo de saberes, hoy hasta se habla del trueque de saberes. Creo que en este año que celebramos el centenario de Paulo Freire, pero a propósito también de todo lo que hemos visto de aprendizajes en las comunidades y en los pueblos, allí Fe y Alegría tiene una fuente viva para seguir construyendo. Y finalmente pienso que es un llamado para que la pluralidad con la que Fe y Alegría ha podido emprender cada una de estas escuelas y su propio movimiento sea la pluralidad que existe en el Perú. Y ya que Lala, sin querer queriendo, ha mencionado una de mis pasiones, que es el deporte, yo tendría que recordar eso de cómo no te voy a querer. ¿Cómo no vamos a querer al Perú? Y en ese Perú que tenemos que querer, cabemos absolutamente todos. Todos estamos llamados a hacer un aporte, desde las instituciones en las que trabaja Alex, en las que trabaja Aldo, Fe y Alegría, las instituciones en las que colaboramos nosotros mismos, nosotras mismas. Absolutamente todos estamos llamados a que cambie el Perú, que la educación colabore en esa transformación y que tengamos, como se dice en muchos pueblos del Ande, el Ayincausay, ese buen vivir, ese bienestar que nos hace personas, que nos hace mejores y que nos hace construir país. Gracias. Aldo, ¿podrías decir algo sobre, responderle sobre qué pasos tendríamos que dar o qué respuestas nuevas para que no solamente la educación que brinda, que ofrece Fe y Alegría, sino toda la educación pública? Creo que han expresado con mucha claridad nuestra amiga diciéndonos que en este contexto que estamos empezando post pandemia o pandemia y todas sus consecuencias, tenemos que buscar nuevas respuestas, nuevos desafíos, no quedarnos con los logros. No lo has dicho así, pero creo que es importante, ¿no? ¿Qué nos diría? Y también podrías compartir, si te parece, y nosotros sabemos que estamos enfocados a poder hacer vida el proyecto educativo nacional, en la construcción de una vida plena para todos y todas las peruanas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Ese es uno de nuestros retos y apuestas. Muchas gracias, Lala. Muchas gracias y felicitaciones, Alex y Fe y Alegría. Muchas gracias, Susana. De hecho, lo primero que tengo que decir es que soy un fan de Fe y Alegría. Entonces, distanciarme académicamente de algo que llena mi corazón de tantas maneras es difícil, pero me pongo al servicio de la tarea, porque además soy fan de la investigación. Entonces, esa combinación tan potente y tan bonita, entonces no es, si bien es una frase conocida, decir que es un honor, es una frase que me queda pequeña de esta invitación en particular y de ser parte de un diálogo que entre otras cosas, y creo que es una de las contribuciones, entre tantas contribuciones de Fe y Alegría, y ahora muy específica, muy explícita y muy deliberada, es la de una discusión informada, ¿no? Que es algo que tanto nos falta en muchos aspectos de la sociedad, especialmente ahora donde la información y el conocimiento vuela, pero la opinión y el análisis crítico de lo que decimos a veces falta. Entonces, tener data, discutir sobre data es tan necesario y es tan rico poder tenerlo así. Y además de doble felicitación, Alex, por tratar de emprender algo tan enorme, ¿no? De hecho, entre las preguntas alguien ponía ¿cómo se van a hacer 50 años? Bueno, la respuesta corta es que no se puede, pero el solo abordar la tarea es un avance en ponerle el cascabel al gato de la cantidad de aprendizajes que se puede sacar de una experiencia tan rica y tan exitosa como la de Fe y Alegría en muchos aspectos. Decía que era un fan y ya entrando un poco en algunas de las provocadoras cosas que has puesto sobre la mesa, me parece primero sumamente relevante una de las cosas que dijiste sobre el corazón de Fe y Alegría puestos en el país.
porque lo había notado como una de las cosas que además que nos conecta desde Enseña Perú muchísimo con Fe y Alegría. Bueno, iba a decir que nos conecta muchas cosas como la historia, pero la forma correcta de decirlo es que nos contiene, ¿no? La historia de Fe y Alegría contiene muchas otras historias, entre ellas una parte muy relevante del nacimiento de los primeros años de Enseña Perú, y hasta ahora esto se sostiene. Viabilizar nuestro proyecto fue posible, entre otras cosas, como tantos otros proyectos educativos, porque existían los Fe y Alegría, Colegio Fe y Alegría, donde con esa pluralidad le abrían la puerta de la innovación, como era innovación la nuestra hace 12 años. Pero decía respecto a los corazones, y eso, la forma en que le llamamos en Enseña Perú es el quién. ¿Quién es aquel que va a cruzar la frontera del asfalto? ¿No? ¿Quién es aquel que va a organizar la reunión para ponernos de acuerdo en la plaza del pueblo para ver si abrimos o no el colegio? ¿Quién es aquel que se va a organizar y escuchar todas las posiciones y quedarse hasta la medianoche en asamblea para decidir de qué manera se va a hacer la limpieza del terreno y quiénes van a encargarse de las encuestas para ver cuántos niños vamos a tener y quiénes van a hacer el otro? Y el quién es una pregunta fundamental en la historia de la construcción de cualquier movimiento, y creo que Fe y Alegría le ha pegado desde el principio y no ha fallado en asegurarse de que no solamente el qué y el cómo esté puesto con alta calidad, sino que el quién esté siempre cuidado. Soy testigo bien cercano y creo que tengo 3 historias muy cortas que les decía, la historia de Enseña Perú de alguna forma está contenida dentro de la historia de Fe y Alegría, y se las cuento muy rápidamente. Una de hace algunos años, cuando yo entré a Enseña Perú, como contaba Lala al presentarme, uno de mis encargos es asegurarme, la forma formal de decirlo es la articulación entre el sector privado y público, y que los recursos estén puestos sobre la mesa y que se ejecuten oportunamente, etc. La forma en que yo lo veo a veces es que nos sentemos como salía en las estampas de San Martín, perro, pericote y gato, a ponernos de acuerdo en cosas de las que tenemos de repente el mismo sueño, pero formas muy distintas de abordarlo. Y en ese proceso, parte de los diálogos era encontrar a quienes se quieren sentar a la mesa primero para empezar. Y recuerdo claramente estar conversando con especialistas de un UGEL y rastrear la historia con uno de ellos en conversación y entrando en confianza, que es parte de los procesos naturales de construir cosas, que es conocer a la persona, ¿no? Y había este especialista que destacaba y que su energía para convocar la reunión y sus ideas, ¿no? Y sus ganas de empujar la agenda, que era en ese caso era un concurso para que los estudiantes lideren proyectos de comunicación de una forma que en ese momento se había hecho poco. Para ese momento todavía no se había lanzado el concurso del Minedu, y entonces fue uno de estos antecedentes para ese concurso de proyectos de estudiantes del Minedu. Y conversando con él, claro, él había entrado a la UGEL hace algunos años con esta fuerza, me acuerdo su nombre, Martín, y él había sido profesor de comunicación de un Fe y Alegría. Y no solo eso, sino que, y ahí es donde la historia nos conecta, había sido colaborativo, había sido parte del mismo colegiado de un profesional de Enseña Perú que enseñaba en esa misma escuela. Entonces, cuando conectamos los puntos, pusimos al servicio lo que humildemente teníamos para poner de Enseña Perú en ese concurso y en ese UGEL, pero entonces nos dimos cuenta que, claro, esto había sido inspirado porque sus estudiantes, cuando habían lanzado esta idea de proyectos dentro de este colegio Fe y Alegría, cuando habían tenido la duda de cuántos serán, cuántos participarán, es solo una escuela, no hay tiempo, los papás es de repente demasiado compromiso, y habían salido más de 102 iniciativas entre 2 promociones de estudiantes entre segundo y tercero de secundaria de ese colegio Fe y Alegría, con solo el impulso de un colaborativo de docentes, ¿no? Entonces él tenía esa experiencia, esta visión y esta certeza de que si tú le abrías el espacio al liderazgo estudiantil, cosas grandes se podían transformar, y lo estaba llevando ahora a la política pública en la práctica, ¿no? Finalmente eso se convirtió en normativa, y esa UGEL tiene ahora ese concurso como, bueno, hasta antes de la pandemia lo tenía como un clásico anual, ¿no? Todos los años salía un momento del concurso y había sido llevado a las demás escuelas que iban más allá de los Fe y Alegría. La segunda historia tiene que ver con Cusco, y esta es más reciente y es en pandemia. Entramos en unas escuelas de Cusco para trabajar, y por supuesto siempre que entramos a un territorio nuevo, en esta provincia no habíamos entrado antes,
preguntamos si hay un Fe y Alegría, ¿no? Hay un Fe y Alegría por ahí porque siempre sabemos que mínimo es un punto de referencia si no es el colegio con el que finalmente vamos a trabajar. Y en ese proceso conocimos a este director, nos abrió las puertas, entramos a trabajar y en resumen, hace poco, cuando empezaron todos estos movimientos para volver a las escuelas, su escuela fue una de las primeras que abrió. Estoy seguro que saben a cuál escuela me estoy refiriendo. Y su escuela abrió, me parece que en julio o agosto, ¿no? El 44. Y es como es un honor haber entrado en pandemia buscando con quién aliarse y la persona con la que te lías es uno de los colegios que marca la pauta de cómo hacer para empezar a abrir las escuelas en el momento más duro del país, ¿no? Y finalmente, hace pocos días, salió una directiva de una dirección regional que empezó a jugar el nuevo rol un poco más asertivo de ponerse al servicio del estudiante un poquito, sabiendo y con toda la empatía que hay que tener con la difícil complejidad que tiene la vuelta a las escuelas. Esta Dirección Regional de Educación ha subido la valla de la velocidad con la que tenemos que volver a las escuelas. Y en esta Dirección Regional los equipos directivos están conformados por exdirectores de Fe y Alegría, ¿no? Y nosotros lo sabemos porque venimos trabajando con ellos en asesoría técnica desde hace 3 años con la región Cajamarca. Entonces, estar ahí en el chat y ver y llegar, oye, salió esta resolución, y ver, y claro, es un Fe y Alegría, ¿no? Y detrás de algunas de las historias, ahora en pandemia y hace 5 o 10 años, de innovación educativa más relevantes del país, es bien probable encontrar a un ex Fe y Alegría o un Fe y Alegría. Y creo que yo quería poner sobre la mesa y poner la pelota ahí en tu cancha, Lala, de no sé si están siendo conscientes de la escuela de liderazgo colectivo en la que se ha convertido Fe y Alegría, porque sus cuadros no solamente están haciendo la diferencia hoy en el momento más difícil, sino que la vienen haciendo en los últimos 20, 25 años, en diferentes roles, en diferentes lugares del país, ¿no? Y vienen con ese espíritu muy claro de tener la voz del estudiante, de tener la visión colectiva y involucrar a la comunidad en cada uno de los pasos de gestión para llegar al tipo de educación que soñamos todos, ¿no? Ustedes no solamente saben hacer el quién, sino que de manera empírica o de manera deliberada tienen una escuela de liderazgo que es el tipo de liderazgo que la educación del país necesita. Has expresado ya un aspecto que es importantísimo, ¿no? Cómo ser líderes colectivos, cada vez más un reto fundamental. Yo quisiera hacer una pregunta. Me gustaría, Susana, que pudieras tú compartirnos qué características debería tener una educación para que se puedan disminuir esas brechas o tender puentes entre los distintos, ¿no? Los diferentes, los desiguales, ¿no? Algo se ha dicho, pero creo que es importante que nos puedas compartir desde tu experiencia. Me parece, Lala, bien importante lo que Aldo acaba de mencionar, porque yo creo que va en una línea que responde a tu pregunta. Los cambios no se impulsan solo por decreto. Los cambios no se hacen ni por documentos ni por resoluciones oficiales. Los cambios no operan porque estén escritos en una larga lista las tareas que nos corresponden. Las instituciones están compuestas de personas y somos las personas las que nos hacemos cargo, nos hacemos equipos, nos hacemos redes para tratar de cambiar las cosas y transformar aquello que no ayuda a dar vida y a dar una mejor educación a las niñas y a los niños y a todos aquellos que tienen que seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Por tanto, me parece importante que Fe y Alegría, por eso quiero marcarlo antes de seguir respondiendo a tu pregunta, Lala, me parece importante que Fe y Alegría revise estos temas vinculados, lo había dicho también ya Alex antes, vinculados a la incidencia, a las políticas públicas, a todo aquello que se puede hacer a nivel de la gestión, porque efectivamente, yo creo que si hiciéramos un censo, Aldo, de cuántas personas pasaron por Fe y Alegría y se han puesto al frente de instituciones, de redes,
de cargos públicos y de enormes responsabilidades, vamos a encontrar un montón. No sé si más mujeres que hombres, pero quizá también un poquito más mujeres porque también hemos tenido un enorme contingente, felizmente, de mujeres docentes, lideresas en todo el Perú. Por tanto, ese proceso que se ha hecho para ir, lo ha dicho con palabras muy bonitas, Aldo, esas escuelas de liderazgo, ¿no? Colectivo, comunitario, esas escuelas que fue cada una de las Fe y Alegría que después inspiraron Enseña Perú, que han inspirado a tantos otros movimientos, a tantos jóvenes, más allá de donde estuvieran las fronteras de sus vidas, a hacer que el amor, a hacer que la bondad, que la responsabilidad por el otro se pusiera también en valor y que pudiera aportar al cambio. Por tanto, es mucho lo que tenemos que hacer y yo debo confesar que para disminuir las brechas no estoy preocupada ni por el metaverso, ni por la realidad virtual, ni por cuánta más tecnología, que tendrá que haberla, y cuántas portátiles y tabletas más que existirán en el Perú y en el mundo. Creo que eso tendrá que darse y es bueno que podamos contar con los recursos. Pero necesitamos encontrar claves que nos acerquen, necesitamos más equidad, necesitamos respetarnos, necesitamos ser más tolerantes, necesitamos construir comunidades amplias a todo nivel y hacer que cada escuela con su comunidad docente al frente se haga cargo de que es un nuevo tiempo. A mí me gusta mucho esta frase bíblica que recuerda que todo tiene su tiempo bajo el sol. Y todo tiene su tiempo y probablemente ningún maestro, ninguna maestra en soledad podrá hacer los cambios, porque es muy difícil hacerlo en soledad. Se necesita caminar con muchos otros. Necesitamos que las escuelas no solamente tengan autonomía, necesitamos que los maestros tengan la autonomía docente, pero necesitamos que haya mucha ética. Necesitamos que el fin no justifique los medios a causa de la corrupción, a causa de imponernos, de violentar, de tomar decisiones que no se comunican, en fin. Necesitamos, por tanto, disminuir esas brechas y para eso tiene que haber justicia. Porque allí donde una escuela, por ejemplo, hoy no opera, lamentablemente, eso también disminuye la vida de los niños. Tienen un pan menos con el cual alimentarse, tienen un recurso menos que aprovechar para leer. Es decir, las escuelas se han vuelto en espacio de vida allí donde la pobreza y la miseria en este país ha arrinconado a tantas y tantas familias. Por tanto, esas brechas tienen que superarse, es necesario que se cierren. Es necesario por eso volver a la escuela, porque volver a la escuela es una forma de recuperar la vida que hemos perdido y volver a la escuela es recordarnos que es responsabilidad de absolutamente todas y todos, también de los gobiernos, también de las autoridades, pero también de ti, de mí, de todos y todas, que como ciudadanos tenemos que hacernos cargo del Perú. Alex, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, lo primero quizás, y algo lo decía Aldo, que también fue una de las cosas que te pasa cuando uno te invita a hacer este tipo de estudio y trabajo, ¿no? Yo conocí a Fe y Alegría también desde la experiencia que posiblemente cualquiera de nosotros tiene. Sabemos que hay algunas escuelas en mi barrio cuando estudiaba. Probablemente yo estudié en una escuela espejo, estaba en una escuela pública y sabíamos que existía la escuela Fe y Alegría y además la marca del corazón es una marca que lo reconoces en todo el país, ¿no? Entonces teníamos esa cierta referencia. Entonces cuando ya con los años y en el mundo de la educación las referencias que uno conoce en ciertos temas, pero cuando ya participas en este estudio
y a pesar de la objetividad que uno se traza y eso es algo que le comentaba Ernesto a Chela, ya es difícil para nosotros guardar esa objetividad luego de todo el proceso que hemos llevado, después de escuchar tantas historias de tantas personas que han pasado, directores, estudiantes, y cómo el movimiento ha transformado vidas o ha transformado comunidades, porque que hay una historia rica. Y el estudio, y yo creo que cualquier estudio no va a ser lo suficientemente justo como para representar todas las aristas y todas las cosas que el movimiento pueda tener, ¿no? Entonces, siempre hay que tomarlo de esa manera. Hay un baúl infinito de historias, de anécdotas, de cosas que se recogieron a partir de las entrevistas, hermanas, directores, alumnos que nos contaban cómo ha sido la vida, cómo ha sido su experiencia, cómo ha transformado, qué es lo que ha hecho, que probablemente en el estudio, en el reporte no se reflejan en toda su dimensión. De las cosas más innovadoras y nuevas que yo he podido conocer es este objetivo, interés político que tiene el movimiento, esto que además titula este conversatorio, esta aspiración de transformación social que no solo se da a través de la educación, sino a través de una apuesta política que tiene de transformar las comunidades, de transformar la sociedad a través de sus estudiantes, de sus egresados, a través de sus propios equipos y personal y a través de un interés de influir en política pública. Ese rol no lo conocía, ese rol lo reconozco. Hay cosas que todavía se pueden apostar y se pueden seguir trabajando, pero es algo que probablemente no está totalmente revalorizado, ese rol que ha tenido el movimiento a lo largo de sus 55 años en la política pública. Probablemente muchas de las cosas que ahora ocurren en cualquier escuela pública, si rastreas el antecedente, va a estar en algo que Fe y Alegría hizo en algún momento. Algo que ahora es incuestionable y está como parte del presupuesto o se cuestiona para incrementar o para asegurar, como el acompañamiento o como el rol del director. Ahora en el Ministerio de Educación existe una dirección exclusiva para el director. Rastreas y vas a encontrar, qué caso, ahí está Fe y Alegría, en algún momento hizo algo, dejó algo y sigue haciendo algo. Hace poco, ahora yo estoy más vinculado al hecho de tratar de dar oportunidad de formación técnica a los adolescentes, y en el rastreo de ver antecedentes está Fe y Alegría y toda su trayectoria trabajando. Inclusive siempre estoy pendiente de lo que hace el CEFOP y no solo como instituto, sino toda esta figura de tener una cadena a lo largo de formación técnica desde la secundaria, CEPRO, tecnológico y la aspiración a hacer una escuela superior. O sea, es increíble las diferentes dimensiones y áreas. El estudio, cuando empezó, encontramos una aspiración, sí, del movimiento de tratar de cubrir lo máximo, y hemos tenido que aterrizar a ser más modestos en todas las cosas que se puede lograr. Entonces no buscas ser pretencioso, aunque sí abarca diferentes temas y más bien abre todavía muchas interrogantes o preguntas y muchos espacios sobre el cual se puede seguir explorando. Y solo para cerrar esta parte, porque creo que se me había pasado una pregunta que había hecho Manuel, si es Manuel Bello, ¿no? Si es Manuel, un saludo para él, pero la parte justo que él comentaba sobre estudio de costos, ver las inversiones económicas que se hace entre una escuela pública y una escuela de Fe y Alegría, no se dimensionó.
no se vio, no se siguió esa línea, aunque sí, lo que sí vimos es tratar de controlar la variable socioeconómica para tener una cuestión más neta de los efectos que tienen las escuelas sobre sus chicos, pero no específicamente lo que él estaba preguntando, que fue la pregunta que se me quedó en el tintero. Y solo para cerrar, a partir del estudio tuve la oportunidad de conocer Fe y Alegría, equipos de todos los países que participaron, pero tuve la oportunidad de visitar Fe y Alegría Colombia y Fe y Alegría República Dominicana. República Dominicana empezó su historia en los 90, 92, 96 creo, y en cambio Colombia tiene una historia más similar de años, igual como en Perú. Los puntos en los cuales encontraba a ambos Fe y Alegría pueden ser muy similares a los que se encontraban acá en Perú en términos de estar buscando esas nuevas fronteras, dónde está terminando esa continua reflexión de dónde está terminando el asfalto y dónde debo ir o hacer como las apuestas del movimiento. Y me parecía muy particular y curioso cómo también dentro, no solo, y ahí no manejo muy bien cómo es entiendo un poco la autonomía funcional de las escuelas, pero también las autonomías en los propios movimientos entre los países, y sí creo que hay también todo un espacio de lo que el movimiento acá en Perú pueda compartir con esa búsqueda de nuevas fronteras que tienen otros países, ¿no? Eso también es un aspecto interesante que quizás no se ha explorado, y se lo dejo también al movimiento, ¿no? Gracias. Gisela, ¿podrías leer, por favor, las preguntas del público? Sí, tenemos la pregunta de Moisés Soto, que dice: como docentes, ¿qué acciones podemos tomar para ayudar en la resiliencia al estudiante en el retorno de la semipresencialidad? Y siguiendo con este mismo tema, Lucila Chagua nos dice: en Fe y Alegría, nuestros estudios, investigaciones, propuestas están hechas para la presencialidad, pero si el mundo se sigue imponiendo con lo que ya comenzó, que es la virtualidad, ¿qué será de estas propuestas? ¿Cómo nos situamos para seguir siendo Fe y Alegría en medio de este mundo excluyente del neoliberalismo capitalista? Si Fe y Alegría trabaja con los pobres, ¿por qué no se involucra en la política o toma postura crítica ante la derecha recalcitrante que no deja trabajar al gobierno, que está decidido en hacer grandes cambios a favor de los más excluidos del Perú? Creo que no solamente son preguntas retadoras en general, pero además me parecen sumamente interesantes de cómo ven y cómo buena parte de la sociedad y los docentes y los padres ven a las instituciones educativas y a Fe y Alegría, entre ellas, como los lugares donde podemos encontrar respuesta a la mayoría de nuestros problemas país, ¿no? De hecho, es un lugar común en los discursos, y esto funciona tanto en la izquierda como en la derecha, de que la educación es lo que va a cambiar las cosas, ¿no? Pero como sabemos, es muy poco la consistencia que estos discursos tienen con lo mínimo que necesitamos para realmente hacer avanzar la educación en el sentido que se ponga al servicio más rápidamente de los estudiantes. Y me refiero a cosas bien específicas, y creo que algo importante es, no solamente Fe y Alegría y otras organizaciones de la sociedad civil están muy empeñadas y comprometidas en trabajar, por ejemplo, nosotros, y es otra de las cosas otra de las maneras en que la historia de Fe y Alegría contiene tantas otras historias y se intersecta con nosotros. Por ejemplo, en Enseña Perú nosotros les decimos ir a donde haga falta, ¿no? El ir a ese lugar donde se haga la falta, nosotros es ir a donde haga falta, pero cuando tú miras los números país, casi en todo el país hace falta. O sea, no estamos hablando de un país donde el 20 o 30% de los estudiantes requiere soporte y el 80% vamos en trayectorias sólidas y saludables hacia una educación que les permita encontrar su propósito,
desarrollar su ciudadanía al máximo o proveer a su familia incluso. Estamos hablando de lo contrario, ¿no? No solo la ESE, que es un tipo de medida que te dice que 5 de cada 100 estudiantes de secundaria, en segundo de secundaria lee como debería, sino que cruzas cualquier otra medida y lo vemos en las escuelas y en la sociedad, y realmente como sociedad le hemos fallado en nuestra educación y por tanto la educación nos ha fallado como sociedad, ¿no? Y ese es un círculo difícil de romper. Hay experiencias como la de Fe y Alegría y las preguntas ponen como esa tensión de qué más podemos hacer, ¿no? Pero lo cierto es que Fe y Alegría y quienes estamos trabajando en educación, e incluso en estos colegios que no están pudiendo, siempre vas a encontrar la historia de alguien que está empujando, alguien que contra todo y contra todos está empujando. Creo que la verdadera lección no solamente es qué más puede hacer Fe y Alegría y otros, por ejemplo, poniendo su voz de una u otra forma, sino en qué más como sociedad hacemos para habilitar a aquellos que hoy, por alguna razón que no se entiende, tienen que estar haciendo contra todos algo que les sirve a todos. Porque si tú quieres una educación para transformar, necesitas transformar la educación. Si tú quieres educar para transformar, no puedes educar, digamos, para meter un poco tema de realidad un poco más técnica. No, ya tenemos que dejar el tema de no ver al estudiante en sus 360 grados, en todas sus dimensiones, ¿no? Personales, socioemocionales, ¿no? Y todavía cuando de gente con muy buena voluntad y con unas ganas tremendas de transformar la educación, pone todas sus balas en las dos cosas que sentimos que son más urgentes, que son comunicación y matemática, que son necesarias, que son urgentes, pero eso no es transformar la educación. Eso no es transformar la educación para que la educación pueda transformar el país. Educar para transformar implica que la educación se transforme para que, por ejemplo, desde el diseño de las sesiones de clases incluya la voz de su usuario principal. Hoy en la sociedad todo se diseña, ¿no? Si tú ves la última aplicación o cómo está trabajando el banco más exitoso, diseñan escuchando al usuario. Ponen todo el esfuerzo en escuchar al usuario. ¿Cuánto escuchamos a nuestros estudiantes a la hora de diseñar nuestras planificaciones y nuestras unidades? ¿Cuánto no solo los escuchamos, sino que los invitamos a diseñar? ¿Cuánto confiamos realmente en su potencial? Y subiendo un poquito más, queremos hacer programas de formación docente, y cuánto escuchamos a los docentes a la hora de formar sus programas de formación. Por ejemplo, eso es algo en lo que Fe y Alegría destaca. Fe y Alegría, hasta donde yo lo he visto, sí lo hace. Y de hecho el estudio tiene estos tremendos, recoge evidencia tremenda de cómo se ha puesto al servicio de que los colegiados funcionen, de que el acompañamiento funcione para que la voz del usuario, de una u otra manera, con diferentes escuelas a lo largo del tiempo, esté presente a la hora de tomar las decisiones. Entonces, y así como eso, hay un montón de pequeñas cosas que se tienen que transformar en la educación para que la educación transforme. Que se transforme en la forma en que nos relacionamos con los padres de familia. Que se transformen, a veces algo tan simple como la manera en que nos tratamos, que hace la diferencia en el clima, que está ampliamente documentado que el clima hace la diferencia en los resultados en el aula, ¿no? Entonces sí, creo que son preguntas retadoras del tipo de rol que puede jugar Fe y Alegría. Yo creo que es bastante valiente, y también el estudio te decía que la mayoría sentía que es un movimiento y menos institución. Y a mí eso me parece fenomenal y muy valiente, porque entenderse como movimiento implica entender y aceptar que no tienes el control de todo, que traes una propuesta que tiene que luego enraizarse con la realidad de un sistema que es más grande que tu sistema. Tu institución tiene que ser sólida, sí, y tiene que sistematizar, sí. Muchos queremos ser tan grandes como Fe y Alegría, pero incluso siendo tan grandes, el sistema peruano tiene 7 millones de estudiantes, 400.000 docentes, 70.000 escuelas. Entonces, la única forma de transformar la educación para que la educación transforme la sociedad es que nos veamos todos como parte de un movimiento más grande, donde sabemos que no es nuestro control o nuestra influencia directa la que va a hacer los cambios, sino nuestra capacidad de articular a otros para que se logren estos cambios. Y eso me parece sumamente valiente y sumamente difícil. Creo que eso es una de las principales intersecciones de propósito que nosotros en Enseña Perú tenemos con Fe y Alegría, que es esta mirada de que nada de lo que estamos soñando lo vamos a hacer nosotros. Somos una pieza o un acelerador o un catalizador de un movimiento más grande, y en ese sentido un honor compartir un movimiento con Fe y Alegría.
Sí, creo que me quedo ahí, pero solo con me ha encantado que las personas vean en Fe y Alegría el reto de que, por ejemplo, en este caso y en esta pregunta, quieran ponerle una voz fuerte para que ponga una posición en el gobierno, porque eso significa que ven en Fe y Alegría que tienen la capacidad de hacerlo. Y aunque eso puede ser sumamente difícil o de repente no competa a la naturaleza del movimiento, un movimiento que está pues en la comunidad y para todos, el que veamos que eso sea posible o necesario te da un indicador de cuánto ven a Fe y Alegría como un catalizador de la sociedad, ¿no? Y eso significa un montón. Susana, ¿quieres añadir algo? Sí, agradecerle a Moisés y a Lucila por la pertinencia de sus preguntas, porque es muy probable que sean muchos y muchas de los que nos escuchan, que hayan pensado en lo mismo. Y entonces, me remitió a este tema que yo llamo las pandemias. Porque claro, el COVID-19 llegó en medio de nosotros y nos parecía que era lo único que teníamos en medio, pero no. Nosotros tenemos otras pandemias viviendo en el Perú hace mucho tiempo. Y cuando pensamos en la escuela a la que estuvimos yendo antes de la pandemia y evaluábamos lo que teníamos y lo que no teníamos, nos dábamos cuenta de cuánto nos faltaba a nosotros para hacer mejor docencia, a nuestras escuelas para acoger con mayor bienestar a nuestros estudiantes, a nuestros directivos para poder articularse más con otros, en fin, a nuestras autoridades. Pero claro, nosotros no podemos quedarnos en ese momento que ya es pasado. Y por esa razón probablemente muchos hoy dicen, bueno, si ya estábamos mal antes, ¿para qué vamos a volver si estamos peor? Sin embargo, es como una pregunta de la cual no salimos nunca y estamos como en un espiral, ¿no? Porque si no volvemos ahora, no volveremos nunca. Y no tenemos derecho a ser un país en el que la educación no exista. No solo en la escuela, claro. Estamos pensando en la educación dicha con mayúsculas, con todos los apellidos que ustedes quieran ponerle en la educación. Por tanto, hay que contribuir a esa presencialidad, pero hay que contribuir sabiendo que nosotros que volvemos, que nosotras que volvemos, sí podemos, sí está en nuestra mano no ser las mismas personas. Está en nuestras manos el sentirnos parte de un nuevo movimiento y de algo que cambia. Y entonces yo me acabo de acordar de algo que nosotros repetíamos. Yo soy sanmarquina, orgullosa de la universidad que me dio mi primera formación y de mis primeros años de docencia, en los que teníamos como 3 palabras que nos definían a los que entonces además éramos ya miembros de nuestro glorioso sindicato. Decíamos: plaza, cargo y lugar. Y eso para nosotros era inexpugnable. Solo podíamos hacerlo los maestros, nuestro cargo era casi lo que éramos nosotros, nadie tenía derecho a sacarnos de donde estábamos, etc. Y yo creo que, obviamente ustedes que me acompañan no son promoción mía, por tanto quizá les cueste un poco de trabajo entender a esta mujer con más de 40 años haciendo educación, pero he tenido que cambiar mucho en la vida para entender que estas consignas con las que me formé en la universidad y con las que empecé mi carrera docente eran limitadas para lo que quería hacer. Y eran limitadas para poder convencer no solamente a mis pares, sino también a quienes, entre comillas, no eran mis pares, todo lo que había que hacer por la educación. La tarea de la educación no es una tarea de nosotros, colegas, de nosotras, colegas, pero es una tarea de absolutamente todos los profesionales. Y nosotros tenemos el derecho de revalorar nuestra carrera, de hacer que se nos respete, pero tenemos también que entender todos los puentes que hoy son necesarios tender para poder impartir una mejor educación. Y eso, por tanto, implica no solamente apertura, eso implica, Lucila se preguntaba
¿Cómo hacemos? ¿Qué tendrá que hacer Fe y Alegría? Sí, Lucila, tenemos que preguntarnos qué tiene que hacer Fe y Alegría, qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo, qué puede hacer Alex, Aldo, Lala, qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para que tengamos un ejercicio de ciudadanía que no esté alejado de la escuela. La escuela no puede reproducir las pandemias que tenemos hoy. Los enormes dolores que nos produce la pandemia de la educación, que también tiene heridas que nos duelen, no pueden ser reproducidas. ¿Y eso depende del gobierno? Sí, claro, depende del gobierno. Pero también depende de sus comunidades. También depende de nosotros, sus maestros y sus maestras. Por tanto, yo hoy quiero retomar algo que mencionó Alex, algo que mencionó, algo que me parece importante para cerrar ya esta respuesta. Alex nos recordaba cómo Fe y Alegría es parte de un movimiento internacional, pero es parte también de un movimiento nacional. Y como parte de eso, nosotros necesitamos saber que en estos 55 años, ya en el Perú bicentenario, puede compartirse con el Perú y con las escuelas del Perú y del movimiento internacional para hacer una mejor educación. Y además, también necesitamos que el liderazgo de las comunidades docentes, de los colegios y de las redes de Fe y Alegría, se levanten por todo lo alto y nos recuerden todo eso que se ha podido hacer y todo lo que nos queda por hacer, mucho seguramente, pero todo lo que ya se ha hecho y lo que puede ayudar a crear un movimiento mucho mayor que nos dé la posibilidad de pensar en un tricentenario que no veremos. Entonces, cuando Fe y Alegría decía, y ahora sí termino, 55 años en el Perú bicentenario, yo decía, y en el Perú tricentenario no llegaré, yo seguro no llegaré, pero quiero que ese Perú tricentenario, que tampoco verán mis nietos, porque está un poco lejos, tenga un poquito de eso que hoy podemos hacer juntos. Aquí, 4 personas de distintas generaciones, de distintas profesiones, de distintos ejercicios y trayectorias, estamos poniendo al servicio como una comunidad todo esto que es nuestra experiencia, porque nos interesa el Perú y nos interesa hacerlo con fe y con alegría. Hay una última pregunta, pero estoy recordando una cosa que decía Antonio Bach, que fue director 20 años, que creo que es importante. Ojalá Fe y Alegría llegara a no ser necesaria, porque querría decir que la educación pública ya es de calidad para todos y todas. Tenemos una última pregunta. Sí, tenemos varias, Lala, pero vamos a dar una última. Y dice, Winston Crisanto, pienso que el reto más importante de la educación después de la pandemia es rediseñar la propuesta de la educación. Desde este punto de vista de la innovación a las formas de aplicar estrategias, ¿qué se debe priorizar cuando se retorne a las aulas? ¿Quién quiere contestar? Sí. Yo creo que no solo es una pregunta sumamente relevante al momento, sino que además responde una pregunta más grande, que es cómo en una sociedad que ya en los últimos 25 o 30 años va a una velocidad distinta, la diferencia generacional entre los que fueron mis docentes de aula conmigo fueron enormes, y las que tiene mi hija con sus docentes es incalculable por cómo el mundo ha cambiado, a la velocidad que ha cambiado, especialmente en el manejo de la información, la velocidad y cómo accedes a ella y la forma en que aprendemos y nos socializamos, etc. Es sumamente relevante porque eso mismo que tenemos que hacer para ponernos mejor al servicio de los estudiantes al volver a las aulas ahora es lo mismo que tendríamos que estar haciendo como sociedad en general, que es empezar a vernos a nosotros mismos como innovadores todo el tiempo, para empezar. O sea, empezar a incorporar la competencia de innovación no como un resultado, sino como parte de mi perfil.
Es decir, la innovación no es el producto, lo que innovaste, sino es mi capacidad de innovación constante y no tener miedo. Cuando ves literatura sobre innovación, ningún innovador tiene miedo a que lo que innovó en 3 meses vuelva a cambiar. Por el contrario, les entusiasma la idea de que algo que han diseñado para 6 meses pueda cambiar en 4 meses y medio, ¿no? Y están listos. Y esto no es, no hay que confundirlo con intuición o desorden. Hay técnica para hacer esto, ¿no? Entonces los docentes pueden desarrollar esas competencias, pueden desarrollar esas mentalidades que les pueden ayudar a ponerse al servicio, porque ya no van a vivir lo mismo que viven sus estudiantes, ni van a entender el mundo de la misma forma, pero pueden ponerse al servicio para ser los facilitadores adecuados para que estos procesos igual resulten en aprendizajes e igual resulten en experiencias. Ese es uno. Y la otra es regresar a la pregunta del quién. El otro aspecto de que el docente se puede, y este verano es clave para eso, es desarrollar esas competencias que tienen que ver más con su ser, con quién es, con cómo se vincula, con cómo conoce sus emociones, porque esa es una herramienta imprescindible en los cambios que los estudiantes que van a recibir han tenido. Entonces, tener ese fondo y esa capacidad de respuesta, al menos inicial, para trabajar con sus estudiantes, ese aspecto va a ser fundamental. ¿Añades algo más? Sí, una cosa muy breve. A ver. ¿Se nota qué es? Para mí es lo más importante. Cuando se vuelva, que nos preocupe el encuentro, el reencuentro. No podemos abrazarnos, no podremos tocarnos, pero podremos sentirnos, podremos mirarnos, podremos conversar, podremos hacer que los niños y las niñas se reencuentren o se conozcan por primera vez, porque quizá muchos y muchas retornen a un aula nueva. Que los colegas hagamos lo mismo, que los directivos hagamos lo mismo, que las comunidades de la escuela se reencuentren con sus comunidades, que haya juego, que haya actividad física, que haya alegría, que surja el aprecio y que construyamos las bases de un reconocimiento, de una valoración y de un nuevo amor que tiene que surgir. Yo creo que finalmente, para Fe y Alegría, como para todos los que creemos, no hay nada más importante que el amor. Quisiera cerrar expresando algunas ideas, fuerzas que para mí me han quedado muy en el corazón, ¿no? Y tanto de las preguntas como el compartir. Yo tengo 5 ideas, muy chiquitas las voy a decir, pero creo que son importantes. Fortalecer el liderazgo colectivo de Fe y Alegría en los diferentes espacios, en los distintos territorios, para tener una mayor incidencia. Creo, primera idea fundamental para nosotros. Luego, seguir trabajando en redes, articulando con otros, tender puentes para poder seguir brindando una educación de calidad. Favorecer la autonomía de los docentes, también de los directivos. La autonomía escolar no la dijiste, pero la añado, porque creo que el Ministerio está con mucha fuerza en este aspecto. Luego, volver a la escuela es responsabilidad de todas las ciudadanas, y del Estado, los profesores, de los padres de familia, etcétera, etcétera. Repensar dónde están nuestras fronteras hoy. ¿Dónde termina el asfalto? Tenemos que seguir preguntándonos esto. Luego quisiera terminar con lo que acaba de decir Susana, que me parece importante. Cuidemos mucho el reencuentro cuando empecemos la presencialidad. Encuentro de corazones, donde percibamos el amor, la alegría, el aprecio, la valoración de unos con otros. Con estas palabras, este resumen, quiero terminar, pero antes quería decirle a todos y todas que no se olviden que mañana, miércoles 10 de noviembre, en la misma hora de hoy, de 5 a 7, vamos a continuar el conversatorio Educar para Transformar, donde presentaremos nuestra publicación Educación como Bien Pública.
y conversaremos sobre los desafíos actuales de la educación pública como bien común. Los esperamos a todos y todas. Y termino agradeciendo especialmente a todos los que me acompañan y a todos los que se han conectado para poder vivir con nosotros esta experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo a todos y todas. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza